nombre es Elena, estás en el canal Elena's Crochet y mira, el proyecto de esta semana, súper navideño, un suéter con motivo de granny, como si simulando un copito de nieve, ¿vale? Más navideño ya y además nos sirve para toda la estación de invierno, no solo para Navidad. Y bueno, pues a mí me ha gustado mucho este diseño y ya vais a ver qué fácil es de hacer. Vamos a realizar grannies con un tamaño para cada talla, que yo ahora os diré, y un total de 6 grannies. Serían 3 para delantero y 3 para espalda. Yo ya tengo hecho 5, me falta uno que lo haré con vosotros. Mira, medida del granny. Para talla M, que es la que yo estoy trabajando, 18 centímetros, ¿vale? Porque ya lo tengo medido de antes, 18 centímetros. Si multiplico 18 por 6, me salen 108 centímetros, que es mi contorno de hombro, ¿vale? Nos tenemos que medir la parte de hombro a hombro que nos cubra, nos recubra todo lo que es el brazo, ¿vale? Por debajito del hombro donde nos tenemos que medir y, bueno, el contorno, digamos, ¿no? De todo, del delantero y de la espalda, porque vamos a empezar haciendo el canesú con estos 6 granny. A continuación voy a ir terminando el canesú hacia arriba, toda la parte de lo que me falta de cuerpo más cuello, y lo voy a ir menguando para que me quede más estrecho, y luego lo siguiente será separar cuerpo de sacar las mangas y sacar el cuerpo del canesú. Bueno, pues lo primero es hacer el granny. Para talla M, 18 centímetros el granny. Para talla L, puedes hacerlo, pues como cada vuelta te va a medir un centímetro y medio más, digamos. Yo creo que simplemente trabaja pues como 20 centímetros el granny, por ejemplo, que sería como una vuelta más. Entonces, el granny son 7 vueltas. Si tú eres talla L, tienes que hacer 8 vueltas. ¿Cómo hacer la octava vuelta? Bueno, pues como veis, la última vuelta es entera del color y lo que va de blanco, lo que va del copito de nieve, solo es la puntita, un puntito aquí. Bueno, pues tú realizas una vuelta más con el puntito blanco continuándolo. Y si es una vuelta menos, lo de la vuelta menos, ya nos quedamos sin el palito este. Entonces no sé si más chico, para hacerlo más chico no podemos reducir vueltas, puede reducir tamaño de lana o estambre y número de agujas, ¿vale? Yo estoy trabajando con agujas del 3,5 porque el material que estoy utilizando pues me pide ese tamaño de aguja. Mira, estoy utilizando este material, pero podéis utilizar cualquier material. El blanco es una madeja que me quedaba de Superlana, de Alice. Y como os digo, me recomienda agujita del 3,4, así que estoy utilizando el 3,5. Tiene 100 gramos, 280 metros. Y bueno, pues no me dice nada más. Y aquí el color que estoy utilizando, que es como, no sé cómo deciros este tono, cómo llamarlo. Está entre azul y verde, el azul pato este que le dicen, ¿no? O petróleo. Bueno, pues de este color me recomienda igual una aguja del 3 para crochet, pero vamos, que es gordito, que me viene bien el 3,5. No es muy gordito en realidad, pero para una aguja del 3,5 va bien. Tiene 360 metros, 100 gramos. ¿Vale? Podéis utilizar, como digo, cualquier material. Si vas a hacer menos talla, te recomiendo un material un pelín más fino. Para trabajar con una aguja o este mismo material, pero trabajas con una aguja del número 3 y te quedará el granny más pequeñito. Debería de tener tu granny 16 centímetros y el mío tiene 18. Vale, pues sin ninguna otra explicación, porque yo creo que no, de momento no tengo que explicar nada más, vamos a empezar haciendo cómo se hacen los granny. Bueno, como os dije anteriormente, cada granny tiene 7 vueltas, así que vamos a empezar por la vuelta número 1, que es entera en blanco. Vamos a preparar nuestro material a un lado y a otro, porque tenemos que ir haciendo cambios de color. Empezamos con el blanco. Voy a retirar esto de aquí para que nos moleste. Bueno, pues empezamos haciendo 5 cadenas. 1, 2,
3, 4, 5 y cerramos en la primera cadena con punto deslizado. Subimos 3 cadenitas y equivalen a un punto alto. Haremos 2 puntos altos más dentro del circulito y escondiendo la colita que nos queda de haber cerrado el anillo. Tengo 3 puntos altos, hago 2 cadenitas y 3 puntos altos. Y esto lo hago por 4 veces. Así que tendremos 4 grupos de 3 puntos altos y 4 espacios de 2 cadenas. Tengo otros 3, he hecho 2 cadenas, hago otros 3. Y ya por último, 2 cadenas y tengo que hacer otros 3 para tener 4. Ahora, en vez de hacer 2 cadenas, hago solo una, me voy a la tercera cadenita y hago un deslizado. ¿Vale? Y es como si que me quedo al final de... Más que un deslizado, para quedarme un poquito más centrada, vamos a hacer un punto bajo. ¿Vale? Y ahí es como que me quedo en el espacio de la esquinita. Tengo 4 esquinas porque tengo 4 espacios de 2 cadenas y 4 grupitos de 3. En este mismo espacio entro, hago un punto bajo y 2 cadenas y eso equivale a un punto alto. Esta esquina será de un punto alto, 2 cadenas y un punto alto nada más. Entonces yo ya tengo hecho el último, el que va hacia acá, y cuando termine la vuelta haré el que me falta. Tengo que añadir ya el color que voy a utilizar para el fondo del suéter. Entonces aparto el hilo blanco, tomo el color que vaya a utilizar y lo paso. Simplemente lo paso. Aquí que se me ha ido un poquito el hilo. Ahí. Lo ajustamos. Me llevo esta colita para no perderla. Y dentro de la esquina voy a hacer un punto alto. Entonces la esquina va a tener 2, pero solo uno en blanco. En el primer punto de los 3 que me encuentro, trabajo un punto en el color verde. Lo trabajo medio porque tengo que hacer un cambio de color. Y cada vez que haga un cambio de color, hago así, medio punto nada más. No lo termino ya con el color cuando lo he pasado y he cambiado el tono. Ajusto. De los 3 puntos, he trabajado el primero, como veis, en verde. El del centro lo voy a coger en relieve y lo voy a trabajar en blanco. Pero lo dejo ahí a medias porque tengo que volver a cambiar el color. Ahora os parecerá muy difícil, pero que no os preocupéis, que ya veréis cómo le cogéis. La forma de cambiar el color es muy fácil. Aquí, en el tercer punto de los 3 que tenía, tengo que trabajar un punto alto en verde y en la esquina un punto alto en verde. Dejo el color y cambio el blanco. Solo va a llevar la esquina un punto en blanco. Un punto, 2 cadenas y un punto en blanco. Así que cambio de nuevo al verde. Y termino de hacer la esquina con el otro punto en verde. Las esquinas llevan en realidad 2 puntos, 2 cadenas, 2 puntos, pero lleva un punto verde, uno blanco, 2 cadenas blancas, uno blanco, uno verde. Y me falta por hacer uno verde en el primer punto de los 3 que me encuentro. Solo uno, así que no lo termino y lo termino con el color blanco. Y aquí, en el del centro de los 3, teníamos que hacer un punto en relieve. No lo termino y paso el color verde. Hago uno en el último blanco, lo tengo que hacer en verde. En el último blanco de los 3 que tengo abajo. Y uno en la esquina. Cambio el color al blanco y hago un punto alto, 2 cadenas y uno en blanco. Vuelvo a cambiar
al verde. ¿Lo entendéis? En las esquinas va uno verde, uno blanco, 2 cadenas, uno blanco. De nuevo, uno verde. Y después, en la parte del central, que solo tengo 3 puntos, trabajo el primero en verde, el del centro en relieve en blanco y el tercero, el último, en verde. Vuelvo a estar en una esquina con lo que tengo que hacer. Uno verde, uno blanco, 2 cadenas, uno blanco y uno verde. Y repito de nuevo que tengo que hacer de los 3 que tengo, uno verde. El del centro en relieve en blanco. Y el último en verde. Vuelvo a estar en la esquina. Hago uno verde, uno blanco, 2 cadenas, uno blanco. De nuevo, uno verde para completar la esquina. Y ya estoy llegando al final. Me queda este último lado. El primero de los 3, verde. El del centro, blanco. Como solo es uno, ahí paso el color. El tercero, verde. Como solo... Mentira, no es uno. Aquí hay 2. Verde. Y ahora uno en la esquina. Ahora sí cambio. Y completo la esquina con uno blanco que me faltaba para completar. Ahí lo termino. Y me voy a la tercera cadenita, que no sería tercera porque tengo un punto bajo y 2 cadenas. Entonces, en la segunda cadena, como veis, tengo que dejar arribita el otro color para ahora cambiarlo cuando lo necesite. ¿Vale? Entonces hacíamos, para cerrar aquí, una cadena, me voy a la segunda cadenita y hago un punto bajo. Vale, pues esta sería la segunda vuelta del granny. La tercera vuelta del granny, estamos como en el centro de una de las esquinas. Entonces, entro, hago un punto bajo y 2 cadenas para tener un punto alto. Lo tengo en blanco y hago otro más. Como voy a hacer solo 2, ese lo dejo sin terminar y cambio el color. Lo paso. Ahora voy a trabajar 3 verdes. Uno sobre el blanco que tengo abajo y 2 más aquí en los 2 que tengo abajo. Uno en ese blanco, uno. Me encuentro uno en verde. Hago ahí el segundo y otro más en verde. Hago ahí el tercero. Y ya cambiamos el color al blanco. Cojo el que tengo en relieve en blanco, lo vuelvo a coger en relieve. Solo tengo que hacer uno, así que no lo termino y cambio el color. Y ahora de nuevo tengo que hacer 3. 1, 2 y 3. 1, 2 y 3. Cambio el color y dentro de las esquinas hacemos 2 puntos, 2 cadenas y 2 puntos en el color blanco. 1 y 2. Y cambio el color. Y esto es lo que vamos a repetir todo el granny. Ahora tengo que hacer de nuevo 3 en verde, 1, 2 y 3. Cambio el blanco lo cojo en relieve, vuelvo a cambiar al verde y vuelvo a hacer 3. 1, 2 y 3. Cambio el blanco y ya estoy en la esquina. Ya sabéis, 2 puntos en blanco con 2 cadenas y 2 puntos más.
Vuelvo a cambiar al verde y repito, 3, 1 en relieve, 3 esquinas. Esa es la vuelta número 3. Terminamos la vuelta número 3 haciendo la cadenita. Aquí en la segunda cadena hago un punto bajo. Y la vuelta número 4 la hacemos. El primero, punto bajo y 2 cadenas y uno más en blanco. No lo termino porque voy a cambiar el color. Y ahora vamos a trabajar en verde 4 puntos. Los 2 que tengo abajo blanco y 2 de los 3 que tengo aquí. Solo los 2 primeros. Entonces hago el primero que tengo en blanco, 1, el segundo 2 y de los 3 que tengo en verde, los 2 primeros, 1 y 2. Tengo 4 puntos en verde. Paso el color. Yo estoy todo el tiempo escondiendo la hebrita para que por detrás no se vaya viendo, ¿eh? Ahora tenemos que hacer, en este que nos queda verde, un punto alto. El relieve lo cogemos en relieve. Y uno de los verdes, el primero que me encuentro, en blanco. Cambio el color y vuelvo a hacer 4 en verde. Los 4 puntos que me quedan 2 verdes y 2 blancos. 1, 2, 3 y 4. Como es el cuarto, lo termino con el cambio de color. Y vuelvo a hacer una esquina con 2 puntos, 2 cadenas y 2 puntos. Y la sigo haciendo en blanco. Y repito esta misma secuencia por todos los lados. Termino la vuelta número 4 con los 2 puntos altos en blanco. Y bueno, vamos a pasar ya el color verde. Entonces, se puede pasar una vez que has terminado también el punto, pero te queda ahí como la cadenita blanca. Por eso yo la paso antes, ¿eh? Porque ya a partir de ahora las 3 últimas vueltas que nos quedan, las 5, las 6 y las 7, van con las esquinas en verde. Entonces lo pasas, haces una cadenita, te vas a la segunda cadena y haces un punto bajo. Vale, pues como os digo, ya a partir de ahora las esquinas, el blanco solo va a estar en las partes del centro. Mira, ahora mismo me acabo de meter la hebra, voy a pasar la lana por aquí. Vale. Y empezamos haciendo un punto bajo, 2 cadenas y un punto alto, porque vamos a hacer aquí esos 2 primeros puntos que son de la esquina. Y voy a tener un total, contando los 2 que acabo de hacer, de 7 puntos. Tengo 2, el tercero y el cuarto sobre los blancos, 3, 4, y continúo sobre los verdes hasta tener 7. 5, 6 y 7. Cambio el color. Me sobra como un puntito aquí en verde. Vale, pues ahora vamos a hacer en blanco. Sobre el que ya he trabajado me voy hacia atrás, porque sobre el que ya he trabajado trabajo uno sin terminar y sobre el verde que me quedaba otro sin terminar. Y los termino juntos. Pero a la vez de terminarlos juntos hago el cambio de color. En realidad solo he hecho un punto, ¿vale? Lo que pasa es que quiero que me quede más anchito, ese punto. Cuenta como uno nada más. De los 3 que tengo aquí, en el primero que es blanco, hago uno verde. Cambio el color porque voy a hacer sobre el relieve uno en blanco. Vuelvo a cambiar el color para hacer sobre el blanco que me queda uno en verde.
cambio el color y hago sobre estos dos verdes uno más anchito. Entonces, para eso hago como dos sin terminar. Y ya cambio al color. ¿Vale? Como he trabajado aquí solo uno, digamos, este no me contaría y desde ahí empiezo a contar 7 puntos. 1. O sea que estoy trabajando sobre el blanco, ¿vale? 1, 2, 3, 4, 5 y ya los dos de la esquina hacen los 7. 6 y 7. Hago 2 cadenitas y repito hacia el otro lado lo mismo que acabo de hacer aquí. Los dos de la esquina, 5 que tengo que trabajar, de los que tengo 4 en verde antes de llegar al blanco central, tengo 4 en verde y 2 en blanco. Entonces tengo 6. Solo voy a trabajar 5. 1, 2, 3, 4 y 5, que con los dos de la esquina son 7. En el quinto hago el cambio de color. Y sobre el quinto y el sexto es donde hago el punto más anchito. Paso de nuevo de los 3 que tengo. El primero es en verde, el del centro es en relieve y el tercero es en verde. Y repito, en el primero y en el segundo que me encuentro en verde, lo hago en blanco. Lo termino y vuelvo a meter en la segunda parte donde me metí, en el segundo punto donde me metí con el blanco, y ya empiezo a contar 7. 1, 2, 3, 4, 5. Estoy en la esquina, 6 y 7. Los 5 más los 2 de la esquina. Repito 2 cadenas y de nuevo otra vez los 7 hacia acá. Los 2 de la esquina, 5. Repetimos lo que acabamos de hacer ahora por todos los lados. Cerramos la vuelta número 5 con una cadenita. En la segunda cadena, un punto bajo. Y ahora, de nuevo, punto bajo, 2 cadenas y un punto alto. Y ahora voy a tener un total de 8, así que voy a trabajar 6 más los 2 que tengo de la esquina, desde el primero. Mira, para esconder esta hebrita que queda aquí sueltecita, podemos entrar y como envolverla, a ver, así, la envolvemos y ya nos la hemos traído como hacia allá. Tengo 3, 4, 5, 6, 7 y 8. Cambio al blanco. Tenemos 8 en total. 2 de la esquina y 6 de la base. Me sobra aquí uno verde. Pues sobre ese verde que me sobra, hago uno sin terminar y el blanco uno sin terminar. Lo terminamos pero cambiando de color. Cambiamos de color. Pero voy a volver a cambiar de color porque me he traído la hebra mal. Y a mí me gusta dejarme hacia atrás, hacia adelante la blanca y atrás la verde. Y así nunca se me hace un lío. Ahora vamos a hacer de nuevo sobre el blanco uno verde y el verde que tengo aquí, que son los uno en verde. O sea que tengo 2 verdes. Cambio al blanco. Hago el que tengo en relieve.
me lo llevo hacia adelante y cambio al verde. Ahora voy a trabajar dos verdes, uno sobre el verde y uno sobre el blanco. Cambio al blanco y repito sobre el blanco y el siguiente verde para hacer un punto más anchito. Y ya cuento hacia allá desde el siguiente punto ya. 1, 2, 3, 4, 5, 6, en la esquina ya estoy, 7 y 8, los dos de la esquina. Esta es la vuelta 1, 2, 3, 4, 5 y 6. La vuelta 6 dice que nos queda esta, una más y ya hemos terminado. ¿Qué hago ahora? Pues hacia allá lo mismo que acabo de hacer, dos cadenitas y de nuevo los 8 puntos, los dos de la esquina más 6 de la base, ¿vale? Y lo que acabamos de hacer aquí. Cerramos la vuelta número 6 con una cadenita en la segunda cadena con un punto bajo. Y la vuelta número 7 es la más fácil de todas porque es todo verde, a excepción del que va en relieve en blanco. Pero aún así nos tenemos que ir llevando siempre la hebrita blanca. Entro, hago un punto bajo y dos cadenas. Y otro punto. Vale, pues ahora tengo que tener un total de 13 hasta llegar al blanco. O sea que del blanco hacia allá tengo 13. Tengo ya hecho 2. El tercero lo hacemos aquí en este que me encuentro a continuación. Voy a esconder la hebra blanca que está detrás. Tengo 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12 y 13. Cambiamos al blanco y hago el blanco en relieve. Vuelvo a cambiar al verde. Y tengo que volver a tener 13 en verde. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 y el 12 y el 13 son los dos de la esquina. 12 y 13. Y cada lado nos tiene que quedar así. Ahora hago de nuevo dos cadenitas y vuelvo a contar 13, los dos de la esquina, más 11 que me encuentro justo hasta llegar donde tengo el punto relieve. ¿Vale? Repetimos de esta forma y ya habríamos terminado las 7 vueltas del granny. Ya cuando lleguemos al final solo tenemos que hacer la cadenita y en la segunda cadena un punto medio. Y habríamos terminado. Voy a hacer aquí una cadenita más. El blanco me lo corté antes, hice un par de puntitos y me lo corté porque ya no teníamos que utilizar más el blanco. Y ahora, cuando ya tengamos hecho, vamos uniendo. Yo a la vez que hago, voy uniendo. Tenemos que hacer una guirnalda y el último que vamos a unir, tenemos que unirlo al primero que nos encontramos y al otro porque tenemos que cerrar en redondo. O sea, al primero y al último. Ahora estoy uniendo al último y luego voy a unirlo en redondo al primero. Y de esta forma. Es como estoy en la esquina, entro en la esquina del otro lado, del otro granny, y me paso hacia allá el material.
Vamos a dejar la hebra como en el centro, entre los dos granny. Y vamos entrando. Busco aquí el primer punto y tengo dos hebritas. Tengo una que queda fuera y una que tengo dentro. Y yo siempre voy cogiendo la de dentro, de un lado y de otro. De este lado igual, voy a coger la de dentro. El primer punto, la primera hebrita sería esta. Cojo la de dentro. A ver, porque aquí se me afloja esto un poquito. Voy a ajustarlo un poquito más. Ahora. Entro. Y busco aquí el primer punto, que es el de la cadena. Hago un deslizado. Me voy al siguiente y al siguiente del otro lado. Siempre en la hebrita de dentro. Deslizado. Y vamos pasando de un lado y de otro. De un lado y del otro. De un lado y del otro. Quiero llegar hasta el blanco porque el blanco lo vamos a coger entero. Aquí me está faltando un punto. Ya estoy llegando. Y en el blanco, pues en vez de coger el de dentro, voy a coger el punto entero. De un lado y de otro entero. Y ya continúo cogiendo solo el de dentro. Ya he unido todos los puntos, me queda ya solo entrar en las esquinas y aquí hago un par de cadenitas y corto la hebra. Y bueno, cuando tengamos los 6, pues como tenemos que cerrar en redondo, hay que unir así, en redondito. ¿Vale? Nos aseguramos que no está torcido, que está todo derecho. Y aquí no me va a quedar más remedio que añadir la lana y empezar a unir. Añado la lanita y hacemos igual que hemos hecho la vez anterior que os he explicado cómo se une, que es una costura visible con deslizado. Aquí voy a hacer una cadenita para podérmela llevar hacia la otra esquina. Y voy a repetir lo que he hecho anteriormente con cada granny. Lo único que ahora estoy cerrando en tubular para que me quede pues un canesú cerrado. Así que aquí busco el primer punto, este, y de este lado este. Una vez que haya cerrado ya en tubular, haremos la parte de las disminuciones hacia arriba, hacia el cuello, para terminar de hacer nuestro canesú. Cuando lo tengamos hecho, vamos a partir a separar el cuerpo de las mangas. ¿Vale? Voy a terminar de cerrar aquí. Y lo siguiente será, no voy a cortar la hebra porque ya voy a estar arribita y ya directamente empezamos a cerrar el canesú. O sea, cerrar el canesú, perdón, hacer la parte del cuello. El canesú lo haremos después. Lo que vamos a hacer ahora es la parte del cuello. Tenemos cerrado completamente en tubular ya el canesú. ¿Vale? Y ahora lo que vamos a hacer es trabajar hacia arriba, hacia la parte del cuello, haciendo disminuciones. Son vueltas de punto alto nada más, con disminuciones. En la parte donde tenemos la costura visible, vamos a ir haciendo un relieve. Y donde tenemos el relieve también. Entonces, como estoy ya aquí, de haber terminado la costura, he hecho una cadenita
Y ahora voy a hacer un punto bajo, cojo toda la costura y hago un punto bajo en relieve y 2 cadenitas para hacer mi primer punto. Vamos a hacer la primera disminución. Entro en el primer punto, la esquina la olvido. Y en el segundo y lo cierro. Y ahí he hecho como un punto. Porque no sé si me va a quedar aquí un espacio. Entonces vamos a tener que trabajar en la esquinita. En esta primera vuelta. Entro en la esquina, hago un punto sin terminar, en el primer punto hago un punto sin terminar y cierro. Y ahora ya voy a hacer todos los puntos hasta llegar a el relieve. Y me quedo 2 puntos antes del relieve porque ahí voy a hacer otra disminución. Aquí, en estos 2 últimos, hago una y 2 puntos sin terminar. Y termino. Y ahí he hecho otra disminución. El que está en relieve lo cogemos en relieve. Empiezo de nuevo haciendo una disminución, los 2 primeros, después del relieve. Así que después de cada relieve haremos esto. 2 puntos trabajados como disminución. Luego trabajo todos los puntos hasta llegar, esta vez, hasta llegar a la costura. Haremos disminuciones siempre antes de los relieves. Como yo en la costura voy a hacer también relieve, no me perderé. Tenemos que saber que siempre antes de llegar al relieve haremos disminuciones. Antes y después. Aquí tiene que ser en el punto que está antes de la esquina y en la esquina. 1 y 2 puntos que los cierro juntos y ya he hecho una disminución. Y la costurita la vamos a coger en relieve. Entonces cojo el centro de la costura y hago un punto en relieve. Y vuelvo a hacer otra disminución en la esquina y en el primer punto. Y trabajo todos los puntos hasta llegar al punto en relieve. ¿Vale? Esa sería la técnica para disminuir. O sea, ahora trabajo todos los puntos. En estos 2 antes del relieve hago la disminución, hago el punto en relieve y disminuyo de nuevo en estos 2. Trabajo todos los puntos y me encuentro que voy a estar en la esquina. Entonces trabajaré la disminución dentro de la esquina y el punto anterior. Haré en la costurita un relieve y así vamos haciendo las disminuciones. Cuando llegue al final de la vuelta, con deslizado cierro y repito lo mismo otra vez. Siempre hago la disminución al principio, tendría que hacerlo en estos 2 puntos, porque aquí va un relieve, en el que ya he hecho más en el siguiente, trabajo el resto de los puntos, aquí está el de relieve, entonces en los 2 anteriores hago la disminución y trabajo el que tengo relieve en relieve. Y vamos a trabajar las vueltas hacia arriba que nos hagan falta para que nuestro canesú nos llegue al cuello bien y esta parte de abajo nos llegue a la zona donde queremos partir el canesú en manga y cuerpo. Entonces voy a hacer vueltas y vueltas y os diré cuántas he trabajado yo. Y así nos queda el canesú con las disminuciones. Mirad. Empezamos haciendo aquí esta primera vuelta, empezábamos con el punto en relieve y luego hacíamos una disminución. Trabajamos 10 puntos, nos entran aquí 10 puntos hasta la otra disminución. El punto en relieve, de nuevo disminución, 10 puntos, disminución, punto relieve. Bueno, pues la siguiente vuelta. Igual, el relieve siempre en relieve y antes y después del relieve la disminución. Entonces aquí había 10, aquí habrá 8, aquí habrá 6, aquí habrá 4 y cuando lleguemos a he hecho en total, a ver, 1, 2, 3, 4 vueltas, en la quinta vuelta, no, 1, 2, 3, 4, 5 vueltas, donde ya tenemos en la quinta vuelta que hacer una disminución, 2 puntos nada más y una disminución,
antes de los relieves, pues en la siguiente, que será ya la última, será donde hagamos la última disminución, que no la haremos, como ya nos quedan 1, 2, 3 y 4 puntos nada más para la siguiente vuelta, pues trabajaremos el primer punto normal y la disminución lo haremos en los dos del centro, ¿vale? Esa es la única diferencia que hay. Y luego trabajaremos un punto normal. El relieve, un punto normal, los dos del centro en disminución, un punto normal, ¿vale? Y así nos quedarán 3. En vez de 4, 3. Siguiente vuelta. Vamos a trabajar un punto sobre cada punto de los 3. Quiere decir que hacemos relieve, 1, 2, 3 puntos, relieve. 1, 2, 3 puntos, relieve. ¿Vale? Y ya empezamos a hacer un cuello de 4 vueltas más, donde está el relieve hacia adelante, hacemos un punto hacia adelante y en el otro hacia atrás. Hacia adelante, hacia atrás, hacia adelante, hacia atrás. Y así trabajamos 4 vueltas en puntos relieve delante y detrás para que nos quede un punto elástico en el cuello. Que tú ves que a ti te queda muy pequeño con tantas vueltas de disminuciones, haces menos, ¿vale? Yo hasta ahí me entra bien la cabecita y tengo bien el cuello. El largo que me da este canesú, desde arriba, desde el cuello, son 30 centímetros hasta abajo. Que realmente de canesú sería desde abajo del cuello y serían 25 centímetros. Tengo el canesú suficientemente largo para cerrarlo ya. Tengo puestos los marcadores y ahora os voy a decir dónde. Y ya he dividido los brazos del cuerpo. Mira, los marcadores se ponen. Tenemos 1, 2, 3 para frontal y 3 para espalda. 3 granis para delante, 3 para atrás. En el granis de la derecha dejamos un espacio contando desde el punto blanco que tengo en el centro, que ese será mi centro, hasta el último punto de la esquina. Voy a tener 1, 2, 3, 4, 5 y 6 puntos y en el 7 marco. Así que hasta el blanco tengo de nuevo 6. 1, 2, 3, 4, 5 y 6. ¿Vale? Entonces mi punto central será el 7. Ahí de delante y de detrás será donde tengo yo que cerrar. Y en el otro lado hacemos lo mismo. Contamos desde el centro hacia acá 6 y en el 7 marco. Como me queda más bien estrecho, lo que vamos a hacer es hacer unas cadenitas tanto aquí como aquí y luego ya trabajaremos el cuerpo. Entonces preparamos el material. Voy a enganchar donde tengo el marcador. Pero como lo tengo por aquí para poderlo abrir, a ver hasta dónde. ¿Qué es lo que me sale primero? Me sale primero la parte de atrás. Vale, pues entonces quiere decir que aquí, y voy a quitar el marcador ya, y lo dejo ahí, pendiente, para saber dónde tengo que enganchar ahora. Y aquí en este puntito está muy estirado porque como me lo he probado con los marcadores, me he dado cuenta de eso que me queda esa parte muy estrecha. Me ha tirado mucho del punto. Entonces, por ese motivo, voy a hacer las cadenas. Y tú haces las que tú necesites. Yo creo que con 1, 2, 3, 4, 5 y donde tengo el marcador deslizo. Mira, ya me está dando todo esto. Voy a hacer 4. No me hacía falta tanto. Y no quiero que me quede tan ancho. 4 cadenitas. Ay, que me ajuste un poquito. Deslizamos. Y voy a hacer un par de cadenitas. Ya podría continuar tejiendo, pero como quiero hacer las otras cadenas en el otro lado, no me queda más remedio que cortar aquí. Ahí haremos, y aquí el brazo y el resto será para el cuerpo. Entonces, ya del otro lado no lo voy a cortar porque voy a continuar trabajando. Entro y repito. A partir de ahora es súper fácil porque solo tenemos que trabajar en tubular en punto alto.
hacia abajo, el largo que necesitemos. Repito las 4 cadenas, 1, 2, 3, 4 y al marcador y deslizo. Pero lo que hemos comentado antes, que no voy a cortar porque vamos a continuar ya tejiendo. A partir de ahora ya tengo, voy a dejar aquí pendiente el cuerpo, lo voy a seguir tejiendo en redondito y aquí tendremos a un lado y otro los brazos, que después tendremos que añadir la hebra para trabajar un brazo, añadir la hebra en el otro lado y trabajar el otro, independiente. El cuerpo, yo no voy a hacer nada especial, simplemente trabajar en punto alto. Entonces aquí ya, desde aquí ya saldrá mi primer punto. Voy a hacer una cadenita, un punto bajo y 2 cadenas y siempre voy a empezar así. Y ya en cada punto trabajamos un punto alto. Lo que estoy en duda es en si trabajar al derecho y al revés, porque si lo trabajo todo en tubular siempre del derecho, ya sabéis que se me va a ir tumbando siempre el punto hacia el mismo lado y aquí tengo la esquina, hago un punto en la esquina y queda como un poquito ladeado. Entonces aquí me voy a meter en la costura y de nuevo en la otra esquina. Y ya un punto sobre cada punto. Y cada vez que lleguemos a la esquinita hacemos lo mismo. Aunque queda ahí como un poquito abierto. Voy a tener que meter más puntos ahí. Eso se va viendo si necesitas o no. Y yo creo que sí, que aquí hay que meter uno. O sea que hemos metido uno en la esquina y a continuación otro en el centro de la costurita. Otro en la esquinita. Y a ver cómo va quedando así. Y luego ya en el punto. Y nos queda mejor. Y ya vamos trabajando un punto sobre cada punto. Y lo que os digo es que, bueno, ya el granny está trabajado siempre del derecho, pero bueno, como no creo que nos perjudique que lo hagamos como os digo. Yo lo voy a hacer así porque no quiero eso, no quiero que se me tumbe hacia el mismo lado. Lo puedes hacer también en el punto modificado que trabajamos en la última bufanda que hice, Rosita. El punto alto este que era que deslizaba aquí hacia una cadenita y ya tenemos algo diferente. Nos queda más como espiga, pues quizá, ¿verdad? Bueno, pues son las opciones. Yo voy a trabajar esta primera vuelta, mira, voy a deshacer porque creo que me va a agradar más la idea de hacer el punto alto modificado que en punto alto. Si tú no te quieres complicar, lo haces todo en punto alto. Tienes la opción de hacer el punto alto normal, todo del mismo lado del derecho, solo en tubular girando. Cada vez que llegues al primer punto que has hecho, desliza con punto deslizado en la segunda cadenita y continúas haciendo otra vuelta o haces una vuelta del derecho y luego cuando llegues al final de la vuelta, desliza y te giras y trabajas del revés y luego del derecho. Esa es otra opción. Y la otra opción es el punto que os digo modificado, que sería el punto alto, sería de esta forma. Cojo hebra, deslizo, a ver, perdón, cojo hebra, me deslizo esa hebra, hago una cadenita y terminamos el punto alto. Es que estoy aquí puesta de pie, por eso se me escapa. ¿Vale? Deslizo, hago la cadenita y termino el punto. Ay, por Dios. Deslizo, hago una cadenita y termino el punto. Entonces sí que se nos va a ir girando hacia allá,
Y la siguiente vuelta la tendremos que hacer del revés para que se nos gire al contrario, ¿vale? Para que bueno, se nos va a girar igual hacia ella también, pero como va a ir uno del derecho y otro del revés, se va a quedar como en plan espiga. Bueno, voy a completar toda esta vuelta. Cuando llegue a la parte de las cadenas, como tengo 4 cadenas, ahí tengo que meter 4 puntos, ¿vale? Y continuamos. Cuando lleguemos al final, mira, hemos trabajado ya las 4 cadenitas con 4 puntos en ella. En el otro lado también tenemos 4 cadenas, también tenemos que hacer. Ya he completado todo el círculo y ahora deslizo en la segunda cadenita porque tenemos un punto bajo y 2 cadenas. Entonces en la segunda cadenita deslizo. Y he completado una vuelta. Voy a hacer una cadenita y voy a girarme del revés. Vamos a trabajar una vuelta del derecho y otra del revés. Y ahora voy a trabajar hacia acá. Mi primer punto aquí mismo. Hago un punto bajo y 2 cadenas. Y ahora vamos a trabajar solo la hebra de atrás, con lo cual el punto bajo lo voy a hacer, bueno, sí, en la hebra de atrás, siempre, ¿vale? Con lo cual lo voy a hacer aquí en la hebra de atrás, el punto bajo y 2 cadenas. Y ahora voy trabajando el mismo punto, en la misma forma de trabajar el punto, pero en la hebra de atrás. Cojo hebra, entro en la hebra de atrás, deslizo esa lazada, hago una cadenita y termino el punto. ¿Vale? Todo el tiempo hasta completar la vuelta. He vuelto a completar otra vuelta. Así que deslizo en la segunda cadenita y giro. Porque tenemos que volver, voy a hacer una cadenita y giro. Porque tenemos que volver del derecho y trabajar la tercera vuelta, ya sería del derecho. Todavía no se aprecia muy bien, pero bueno, más o menos vais viendo que la puntada no tiene nada que ver con un punto alto normal. Va quedando tumbadita, ¿vale? Por hacer algo diferente, que tú lo quieres súper fácil y hacerlo en un pispás. Todo en punto alto, en círculo, sin volver del derecho y del revés, todo en punto alto y verás qué rápido lo hace. Pero yo quería que quedara con una textura diferente. Pues empezamos de nuevo. En este primer punto, en la hebrita de atrás, hago un punto bajo y 2 cadenas. Y repito siempre cogiendo la hebrita de atrás y trabajando mi punto alto modificado. Voy a hacer un trocitito chiquitito para que veáis cómo va quedando con esta tercera vuelta. Pero vamos, hay que hacer muchas vueltas más. Yo ya cuando vea qué largo quiero trabajar y qué cantidad de vueltas y en centímetros y demás, todos esos datos os los iré dando. ¿Vale? Mira cómo va quedando. Ahora va hacia acá. Mira, este es el efecto que se va viendo. Como estamos cogiendo la hebrita de detrás, en la parte del derecho se nos va quedando como un sobresaliente, ¿vale? Como unas hebritas ahí que sobresalen y todavía marcan más la espiga. Y bueno, pues lo que os he dicho, voy a seguir trabajando. No sé la cantidad de vueltas todavía, ni lo que voy a necesitar, porque iré trabajando y probándome. Cuando termine de hacer el largo, repito 4 o 5 vueltas en el punto que tengo aquí relieve. Uno delante y uno detrás, para hacerle también abajo un poquito de patente. Y cuando termine eso, me vengo a la manguita, engancho mi hebra en cualquier punto, me iré a uno de aquí del centro de la ciza. La primera vuelta será para hacer todo en punto normal, en una vuelta de punto normal como hemos hecho aquí, que nuestra primera vuelta fue normal.
Y a partir de la siguiente vamos a ir haciendo, cogiendo la hebra de atrás y con el punto alto modificado, ¿vale? Aquí empiezo mi primer punto, hago todos los puntos y me volveré del revés para hacer la siguiente vuelta y luego del derecho y luego del revés, luego del derecho, igual que estamos haciendo en el cuerpo. Eso no tiene más explicación. Cuando llegue abajo al puño, probablemente necesite hacer una disminución, os lo diré, y haremos también la espiguita. Entonces ya vamos viendo el ancho, no nos va a quedar demasiado ancha la manga, pero para que nos quede para el puño sí es verdad que esto es anchito. Entonces tendré que hacer pues cada 3-4 puntos al mejor una disminución, ya os lo digo, ¿vale? Y completar nuestro puñito. Sigo aquí que tengo bastante trabajo y nos vemos cuando lo complete. He completado las vueltas necesarias para el cuerpo y son 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 16, 18. 18 y 19. Vale, 19 con el patrón del tejido, de esta puntada modificada que estamos haciendo. Hacemos a partir de esa cantidad de vueltas que tú necesites, yo en mi caso 19, pero si tú necesitas algo más, pues tejes algo más. Vamos a hacer con una especie de resorte en la parte de abajo, una patente, y yo, mirad, la he trabajado con 2 puntos en relieve por delante y 2 puntos normales. No van cogidos relieves por detrás, van puntos altos normales. 2 relieves, 2 normales. ¿Vale? Y además voy haciendo del derecho y del revés. Con lo que cuando estoy del derecho, los de relieve los cojo por delante, pero cuando estoy trabajando de revés tengo que coger el que va en relieve por detrás. ¿Vale? Lo cogemos, perdón, que le estoy dando la cámara. Lo cogemos en vez de por delante, lo cogemos por detrás, porque se nos tiene que ver luego del derecho por delante. Y he tejido una vuelta normal en punto alto, 1, 2, 3, 4 y 5 vueltas en total, creo que son 1, 2, 3, 4 y 5 vueltas en total, más una en punto bajo para rematar, y va cogido el que va en relieve en punto bajo y el que va normal en normal. Bueno, como voy a repetirlo en la manga, os lo explico. Ya he hecho una manga y ahora estoy con la otra, que tenemos que hacerla exactamente igual. El largo también, bueno, pues te lo tendrás que ir adaptando, pero yo en mi caso son 30 vueltas, con lo que ya sé que en las dos mangas tengo que tener la misma cantidad de vueltas y la misma cantidad de puntos. Y a mí me salen, he sacado 49 puntos. Así que en este he montado de nuevo 49 puntos, que me salían los mismos. He trabajado 30 vueltas con el punto alto modificado. Y ahora voy a hacer un par de vueltas donde voy a hacer disminuciones. En esta primera vuelta de disminuciones, mira, empezamos haciendo una cadenita que ya la he hecho, un punto bajo, 2 cadenas y yo tengo un punto. Y la disminución la voy a hacer cada 2 puntos, entonces tengo que hacer otro punto más, cogiendo la brita de atrás y estoy haciendo el punto alto modificado. Y ya tengo 2. Pues en el tercero haría una disminución. ¿Cómo? Entro, saco, entro en el siguiente punto, saco, deslizo ese que he sacado y termino el punto. ¿Vale? Ahora hacemos 2 puntos sin disminución. 1 y 2. Y vuelvo a hacer una disminución sin coger hebra. Entro en un punto, saco, entro en el siguiente, saco ese que he sacado, lo deslizo, hago una cadena y termino el punto. Y de nuevo hago 2 puntos sin disminución. Repito, la disminución. Entro, saco, entro en el siguiente, saco y a la vez deslizo, una cadena y termino el punto. Y vuelvo a hacer 2 puntos antes de la siguiente disminución. Esta vuelta la vamos a hacer así y en vez de tener, ¿cuánto he dicho? 49 puntos. En vez de tener 49 puntos, pues ahora os diré los que nos quedan. Tengo al final de la vuelta 37 puntos. Tenía 49 y ahora tengo 37. Cierro la vuelta en la cadenita, la segunda cadenita. Y voy a empezar la siguiente vuelta. Voy a seguir del derecho de momento.
Hago una cadena, un punto bajo y 2 cadenas. Y tengo un punto. Hacemos la disminución, un punto sí y otro no, con lo cual ahora tendría que hacer disminución. Y cogemos el punto ya normal. Entro y salgo, entro en el siguiente y salgo, y te trabajo un punto alto. El siguiente, punto alto. El siguiente, disminución. Bueno, pues acaba de ir la luz un momento, como habéis dado cuenta, porque aquí está lloviendo bastante y hay tormenta y todo. Menos mal que la lámpara que tengo tiene batería y no se ha apagado. Seguimos. Uno normal y una disminución. Uno normal y una disminución. Uno normal y la disminución ya veis cómo la hago. Entro y salgo y trabajo un punto alto. Uno normal, ¿vale? Así hasta quedarnos ya sin puntos. Os digo la cantidad de puntos que me quedan. Hasta aquí tengo 23 y ahora me quedarían aquí 3 puntos. Entonces sería la disminución 24 y 1 25. No quiero que me queden 25, quiero que me queden 24. ¿Qué hago? Pues que quito el que tenía hecho y tengo que hacer dos disminuciones, pues tres disminuciones seguidas tendría que hacer aquí. O hacemos eso o empezamos la siguiente vuelta con una disminución, como queráis. Bueno, para que no queden tan seguidos, ¿verdad? Pues hago el 23 normal, hago un 24 y un 25 normal. Y cerramos la vuelta en la segunda cadenita con punto deslizado. Bueno, pues a partir de ahora vamos a trabajar 2 puntos relieve por delante y 2 normales. Y esta vuelta la voy a seguir haciendo del derecho, pero la siguiente la haré del revés y la siguiente del derecho y la siguiente del revés. Voy a dar así 4 vueltas. Bueno, dijimos que teníamos que empezar con una disminución, así que voy a hacer lo siguiente. Hago una cadenita, un punto bajo, una cadenita y en el siguiente punto hago un punto. Y esto lo voy a considerar un punto. Cuando vaya a cerrar la vuelta, tengo que cerrar ahí. ¿Vale? Pues tengo un punto alto normal, hago otro punto alto normal. Y ahora vamos al siguiente en relieve por delante. Y otro más en relieve por delante. Los otros dos serían normales. 1 y 2. Los otros dos en relieve. Ten cuidado de no coger este que ya está trabajado. El siguiente. 1 y 2. En relieve por delante. Y los dos siguientes normales. ¿Vale? Así toda la vuelta. Tenemos que acabar con los dos relieves porque hemos empezado con dos normales. Y he llegado al final y termino con los dos relieves. Cerramos en el primer punto. Ya no es en la cadenita, es en el punto porque recordad que hicimos una disminución ahí. Bueno, pues ahora tengo que girar y trabajar del revés. Me estoy quedando cerrando en un punto normal y hacia acá tengo un punto normal. Pero como yo voy a trabajar ahora hacia acá, lo que me encuentro hacia acá es los dos relieves, con lo cual tendré que empezar con un punto normal y terminar con un punto normal. Así que hago una cadenita, un punto bajo, dos cadenas para tener un punto normal. Cuando ya llegue al final completaré ese segundo punto que me está faltando, ¿vale? Ahora, el siguiente punto es en relieve, pero para que se me vea en relieve en el delantero, lo tengo que coger aquí por detrás. Porque estoy del revés. Tengo que hacer dos relieves, dos normales.
2 relieves, 2 normales y así toda la vuelta. Esta sería la segunda vuelta del puño después de las disminuciones y como os dije voy a hacer 4, así que tengo que hacer esta y 2 más. He completado ya el otro puño, tengo la misma cantidad de vueltas y los mismos puntos. Y la última vuelta la hago con puntito bajo, entonces me pilla del derecho, te tiene que pillar del derecho esta vuelta, hacemos una cadenita y ya empezamos a hacer punto bajo. Vamos viendo cómo nos encontramos los puntos. Aquí me encuentro que tengo que hacer un punto normal, pero los dos siguientes los tengo que hacer punto bajo, pero en relieve por delante. Luego tengo 2 puntos normales, 2 relieves, 2 normales, 2 relieves, y así vamos haciendo. Cuando lleguemos aquí ya sé que me falta por hacer uno normal, porque he hecho solo uno al comienzo. 2 relieves. Y así acabaríamos ya. Cortamos la hebra cuando lleguemos al final, cuando cerremos con punto deslizado. Estaría completado ya el jersey navideño. Y bueno, rematar las hebritas lo que me faltaría. Es una monada, no me digas que no. Súper bonito. Lo que más me ha sorprendido, sobre todo, os voy a decir que es la poca cantidad de material. No sé si es que este material cunde mucho, pero es que del color verde no ha llegado a los 300 gramos, han sido 270 gramos. Y del blanco han sido ni 40 gramos, no ha llegado. Voy a redondear en 40, pero no ha llegado. Entonces, fijaros que es muy poca cantidad. Y tenemos un jersey completito. Súper mono. La lanita tiene un brillito, no sé si se aprecia en cámara. Tiene un brillito, así que todo aún lo hace más navideño. Ya tienes jersey navideño para lucir o regalar estas navidades. ¿Qué te ha parecido el tutorial? Déjamelo en comentarios, suscríbete si aún no lo has hecho y nos vemos muy prontito. A ver qué me invento para el próximo. Hasta luego, muchas gracias por acompañarme.